somos tantos como el jueves pasado, pero aquí estamos. Así que es un gusto poder estar aquí y compartir un poco el tema que me asignaron el día de hoy, que es acerca de la comunicación. Entonces vamos a orar antes para que el Señor nos guíe y pueda usar este tiempo para bendecirnos a todos, y comenzamos. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias, Dios, por este día que tú nos regalas. Gracias también por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Ayúdanos a verlo, a entenderlo y a percibirlo como un privilegio que algunos hermanos nuestros en otros lados del mundo no tienen. Nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos bajo una iglesia, Señor, para estudiar tu palabra, para compartir acerca de ti, Señor, y para tratar de conocerte un poco más a ti, a tu Hijo Jesucristo y lo que la Biblia enseña. Así que ayúdanos, Señor, a que este tiempo pueda ser de bendición para todos. Úsame, Señor, este tiempo y permite que pueda transmitir tu mensaje así como tú quieres que nosotros lo escuchemos hoy. Y permite que quienes estamos aquí, tanto presencialmente como quienes nos acompañan por Facebook, podamos concentrarnos en lo que dice tu palabra y en lo que tú nos enseñas. Así que, Señor, te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y te rogamos que puedas obrar en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Y como comentaba el hermano Steven, este es uno ya de los últimos temas, ¿no? De hecho, es el penúltimo, es el número 14 de 15 temas que tiene el libro que estamos estudiando. Y el tema de hoy es la comunicación. Y nada más para hacer una breve recapitulación sobre los temas que hemos ido compartiendo, los temas que hemos ido estudiando, puse aquí el nombre de los temas que habíamos visto, ¿no? Y las tres partes en las que se divide el libro según el autor. La primera parte, que es la llamada a la instrucción formativa. Recordemos, ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando los jueves? Instruyendo, ¿no? Es un resumen del libro Pastoreando el corazón de mi hijo. Es Instruyendo el corazón de mi hijo y tiene, creo que, enseñanzas muy valiosas. De hecho, la que me toca compartir hoy día fue de mucha bendición para mí, porque tengo mi hija de 9 meses, ya a punto de cumplir 10, y creo que no ha llegado en un gran momento. Probablemente si lo hubiera leído antes, no lo hubiera tomado tan en serio porque no era papá, pero ahora sí me lo tomé mucho más en serio, así que es un tema muy, muy adecuado. Entonces, la llamada a la instrucción formativa, la vida en el aula, 5 objetivos de la instrucción de entrenamiento, la llamada a la instrucción formativa. Luego vimos la parte 2, que es la introducción a la instrucción de entrenamiento. Entonces ahí vimos 3 principios para transmitir la instrucción formativa: alcanzando el núcleo del comportamiento, el principio bíblico de sembrar y cosechar, la autoridad en el plan de Dios, y proporcionar a los niños una visión de la gloria de Dios. Y recordamos por qué es importante, ¿no? Que mientras en algunos casos se menosprecia a los niños como que todavía son niños, ellos no entienden, veíamos acá lo importante de que nuestros hijos desde niños, desde jóvenes, sepan quién es Dios, quién es el Dios al que nosotros servimos. Y sobre todo que podamos llevar una vida consecuente con aquellas cosas que enseñamos. Lo que queremos que nuestros hijos hagan, nosotros en primer lugar como padres estamos llamados a hacerlo y a enseñarlo no solo de palabra, sino con el ejemplo. Porque aquellas cosas que enseñemos solamente de palabra, por más que tengamos la mejor intención con nuestros hijos, si solo es de palabra, probablemente vaya a crear rebeldía solamente. Entonces nos llama mucho a enseñar con el ejemplo, ¿no? La sabiduría y la locura, la completitud en Cristo y la importancia de la iglesia. Miren qué relevante es la iglesia
que hay un tema específico que habla acerca de la importancia de la iglesia en cuanto a instruir el corazón de nuestros hijos. Y luego viene la parte 3, que es la parte final, donde ya viene la aplicación. Lo que vimos en la parte 1 y en la parte 2 como teoría, luego en la parte 3 viene como aplicación. Entonces ahí vienen los temas de la conducta al corazón, la disciplina correctiva y la comunicación. Y el último tema es la centralidad del Evangelio. Que dentro de un mensaje cristiano, todo mensaje cristiano siempre debe estar centrado en el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, ¿no? Por eso la Biblia, por eso nuestras prédicas y lo que compartamos con alguien siempre debe ser cristocéntrico. Entonces ese es el último tema, la centralidad del Evangelio, que lo veremos la siguiente semana. Y hoy día vamos a hablar acerca de la comunicación. Pero antes ya de entrar al tema, o a la introducción del tema, yo creo que vale la pena dar una advertencia. Porque vamos a ver, a la luz de la palabra, qué cosa es una correcta comunicación de padres a hijos. De hecho, mientras yo lo leía, creo que es algo que se puede aplicar en cualquier ámbito, con amigos, con familiares, en el trabajo, en los estudios. Pero ¿por qué digo una advertencia? Porque no nos vayamos a sentir aludidos. No nos vayamos a sentir aludidos. Si somos los padres, no nos sintamos aludidos, no nos sintamos culpables. Si somos los hijos, no estemos mirando a nuestro papá, a nuestra mamá, mandándole indirectas. Ya ves, tú eres así, tú me haces eso. No se trata de eso. De lo que ya hicimos, de lo que está en el pasado, pues no podemos hacer nada más que aprender. Pero ya no se puede cambiar. Lo que ya se hizo, hecho está. Y ya no hay forma de cambiarlo. Lo que sí podemos hacer es de aquí hacia adelante. Y de hecho, eso es lo que va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Si una vez que nosotros oímos la palabra, esa palabra llega a nuestro corazón y produce un cambio. Si hay en nosotros un impacto de esa palabra que escuchamos, o si no pasa nada. Si seguimos llevando la misma vida de siempre, ¿no? Y el cambio no quiere decir que ya a partir de mañana voy a ser una persona distinta, sino que al menos yo ya tengo conciencia de que hay actitudes, de que hay pensamientos que debo cambiar en mi vida, no porque vamos a ver las 5 tácticas de la comunicación efectiva o los 5 pasos para que mi hijo me haga caso, sino porque vamos a ver qué cosa es lo que la palabra enseña. Y eso es lo importante aquí. Aquí no vamos a ver estrategias de marketing, estrategias de comunicación, tácticas para crear hijos obedientes, sino vamos a ver qué cosa es lo que la Biblia dice acerca de la comunicación. Y a partir de eso es que vamos a tratar de extraer principios que podemos aplicar a la crianza de nuestros hijos. Muy bien. Entonces, como introducción vamos a ver 2 ejemplos que cita el autor del libro. El primero es un padre y su hijo de 15 años. ¿Ok? Imagínense un papá y un hijo de 15 años en plena adolescencia, donde a muchos nos da una época de rebeldía, ¿no? Entonces el hijo estaba malhumorado y rebelde. El padre estaba enojado e irritado. Y al querer ayudar, dice el autor, al padre a comunicarse con su hijo de manera piadosa y ayudar al hijo a escuchar la sabiduría de su padre, sabiduría que estaba siendo oscurecida. Los padres siempre van a ser más sabios que los hijos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que han vivido más. Cuando nosotros como hijos podemos pensar, lo que pasa es que en tu época las cosas eran diferentes, ahora no funciona así, ahora la vida se maneja de otra manera. Y puede ser, pero en esencia y el principio que hay detrás de todo eso, muchas veces es el mismo. Siempre la música de esta generación, para los hijos, les parece mejor que todas las anteriores. Y siempre para los padres, la música de su generación es la mejor y las demás son pura bulla. Entonces al final ese principio se repite y se repite y se repite en todas las generaciones. Y no solo en la música,
sino en muchas modas, en costumbres, en formas de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un padre siempre va a tener esa sabiduría. Quizás no en todos los temas, no en todos los ámbitos, pero siempre va a tener una palabra o una enseñanza que valga la pena ser enseñada. Entonces, el autor dice que esa sabiduría de este padre estaba siendo oscurecida. ¿Por qué? Por palabras descuidadas. De repente el padre saltó de su silla, cruzó la habitación de un lado a otro, separó unos centímetros del rostro de su hijo y le dijo: soy tu padre, me escucharás aunque sea lo último que hagas en tu vida. Y su hijo simplemente lo miró con una mirada de indiferencia. Entonces, no todas las fallas de la comunicación alcanzan este nivel dramático, pero es un ejemplo que pone el autor a modo de introducción. Y luego cita un segundo ejemplo. Por otro lado, había otro padre, el día de hoy, acerca de la comunicación. Vamos a ver que el enfoque de la comunicación está guiado por el paradigma de nuestra propia crianza. La forma en la que a nosotros nos criaron influye mucho en lo que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. Si recordarán, hace varias semanas ya estudiábamos la vida de Samuel. Y en la vida de Samuel lo poníamos como ejemplo para ver que Samuel fue entregado. ¿A quién fue entregado Samuel cuando nació y fue destetado? ¿Se acuerdan? Al sacerdote Elí. Y Elí no era el mejor ejemplo de una figura paterna correcta, porque los hijos de Elí daban un mal testimonio de él. En lugar de seguir el ejemplo de su padre, como sacerdote, sacaban provecho de todo lo que podían, de las ofrendas que se rendían para Dios. Ellos sacaban provecho llevándose una mayor parte de la que deberían y haciendo un desorden en cuanto a cómo debería hacer los sacrificios a Dios. Entonces, aunque Samuel creció y fue un gran siervo de Dios, un profeta del que todos hemos escuchado seguramente más de una historia y sacado más de una enseñanza, Samuel repitió el mismo patrón con sus hijos. Los hijos de Samuel no fueron un ejemplo de creyente, no fueron como Samuel, ni siquiera fueron buenos creyentes. Y una de las justificaciones que da el pueblo de Israel es que nosotros queremos un rey, porque cuando tú no estés, ¿quién nos va a guiar? Tus hijos no son como tú. Y Samuel no pudo refutar eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el autor? Que la forma en la que nosotros nos comunicamos con nuestros hijos está muy influenciado por cómo nosotros hemos sido criados. Luego vamos a ver acerca de la moderación. ¿Qué cosa es la moderación? Encontrar un equilibrio, ¿no?, entre no ser demasiado autoritario ni demasiado permisivo. Y luego vamos a ver las palabras agradables. ¿Qué cosas son palabras agradables? Que no tiene que ver con ser salamero, ¿no?, con endulzar a los hijos y hablarle bonito para que quiera hacerme caso. Y luego vamos a ver como último punto que el objetivo de la comunicación, ¿cuál creen que es el objetivo de la comunicación? Por ejemplo, antes de estudiar este tema, yo pensé que el objetivo de la comunicación es comunicar un mensaje, ¿no? O sea, que la persona a la que le estoy hablando entienda el punto o el mensaje que yo le quiero dar. Sin embargo, la autora que dice que el objetivo de la comunicación es comprender a su oyente. O sea, que yo pueda comprender, en este caso, a mi hijo o a mis hijos. Entonces, vamos a ver punto por punto para ir profundizando un poco más en lo que el autor enseña. Decíamos que el enfoque de nuestra comunicación está guiado por un paradigma de crianza. Es decir, que nuestro paradigma de crianza guiará las estrategias de comunicación. Y para aclarar la palabra, que no es tan común, vamos a entender como paradigma
como un conjunto de conceptos, de valores y técnicas. Eso es un paradigma, ¿no? Un conjunto de conceptos, valores y técnicas. Entonces, cuando habla de el paradigma de nuestra crianza, se refiere a todo lo que involucra el cómo fuimos criados, ¿no? Entonces, cuando me concentro en controlar y restringir el comportamiento, este enfoque dictará las formas en las que yo voy a hablar con mis hijos. Las palabras duras, los gritos, los regaños, son parte del enfoque de crianza centrado en controlar el comportamiento, ¿no? Entonces yo quiero controlar a mi hijo, que haga lo que yo quiero que haga y que no haga lo que yo quiero que no haga, lo que yo no quiero que haga. Entonces voy a hacerlo consciente o inconscientemente a través de palabras duras, gritos y regaños. El enfoque de este libro, dice el autor, es la crianza de los hijos, no el manejo y control de la conducta. El enfoque de este libro, y es algo también interesante, es que trata de enseñarnos a través de lo que dice la Biblia cómo nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos. O sea, desde mi rol como padre, ¿qué cosa podría hacer un buen trabajo? Que mi hijo sea bueno o no, que sea creyente o no, no es algo que dependa de mí. Pero yo sí puedo asegurarme de que lo que yo hice y como yo lo crié y como yo le enseñé fue correcto. Eso depende de mí. Ya que mi hijo lo reciba y se convierta al Evangelio, realmente es algo que depende de Dios. Pero que no se pueda cuestionar, es que yo lo hice mal. Ese es el enfoque que tiene el autor, ¿no? Entonces, vamos a ver un enfoque general de la comunicación. Y aunque muchos pasajes de la Biblia tratan de la comunicación, vamos a considerar varios textos que hablan sobre la sabiduría. ¿Y por qué sobre la sabiduría? Bueno, hay 3 cualidades en la sabiduría que vamos a resumir el día de hoy. La moderación, que es lo que mencionaba hace un momento, la moderación, las palabras agradables y la comprensión. Esos son los 3 puntos que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Entonces, vamos a separar tanto como sea posible lo que vamos a ver el día de hoy de las técnicas de comunicación. Ese es otro tema que no vamos a ver. En su lugar, vamos a ver que una vida de fe y gozosa confianza en Dios se refleja en los patrones de comunicación descritos. ¿En dónde? Por ejemplo, en los escritos de Salomón. Es decir, alguien que lleva una vida de fe y que se goza y confía en Dios, es alguien que va a reflejar eso en muchos aspectos de su vida, incluido la forma en la que se comunica con sus hijos. Salomón es considerado el hombre más sabio de la tierra. Y al describir a Salomón como alguien sabio, ¿qué cosa es lo que más recordamos de Salomón? O una de las cosas que más recordamos. Que él tenía temor de Dios, ¿no? De hecho, cuando él está está llevando la posta de su padre, es una de las cosas que le pide a Dios, ¿no? Cuando Dios le dice qué cosa quiere, él quería sabiduría para saber cómo guiar a su pueblo, más que oro y riquezas. Es algo que quizás nosotros mismos no aplicamos a nuestra propia vida, ¿no? No es lo primero que pensemos, no es lo primero en lo que pensamos. Si nos enfrentamos a una situación económica difícil, ¿qué le pedimos al Señor? Dame sabiduría para saber cómo producir más, tener una economía más estable. O dame sabiduría para saber cómo salir de este problema. Normalmente creo yo que no es lo que solemos pedir, ¿no? O al menos no la mayoría. Creo que la mayoría pedimos, Señor, provéeme dinero o provéeme tal cosa que necesito. Generalmente vamos
a lo material, ¿no? A lo inmediato. Y es que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A querer ver resultados de forma inmediata. Sin embargo, la sabiduría es algo que va mucho más allá de eso y que trasciende mucho más allá. De hecho, según la Biblia, ¿qué cosa es la sabiduría? El temor de Jehová. Dice en Proverbios 9:10 que la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Sabiduría no es el que sabe un montón, o el que tiene respuestas para todo, o el que ha estudiado infinidad de cosas. Eso probablemente podamos llamarlo inteligencia. Es alguien inteligente, ¿no? Que es hábil para los números, para las letras o para algo en específico. Y es curioso, porque alguien inteligente, por ejemplo, en el colegio suele sacar los primeros puestos, suele sacar las mejores notas, suele ser alguien sobresaliente en cuanto a su rendimiento académico. Sin embargo, ya en la adultez y en un ambiente laboral, la mayoría de las personas que tenían primer puesto no siempre llegan a ser los gerentes de la empresa, ¿no? Sino que trabajan para alguien más. Los dueños o gerentes suelen ser personas que no necesariamente sacaban las mejores notas, pero sí tenían buenas habilidades para relacionarse y para conversar con otras personas. Entonces, no es lo mismo ser muy inteligente que ser sabio, porque ser muy inteligente seguramente tiene que ver con el conocimiento humano, con la habilidad para entender y estudiar y recordar o relacionar con el conocimiento, ¿no? Pero la sabiduría solo tiene que ver con Dios, no tiene que ver con ninguna otra cosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, esta misma verdad se expresa también de otra manera en Proverbios 15:33. Más adelante, vuelve a decir, el temor de Jehová es instrucción de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa cuando la Biblia dice algo en un versículo o en un capítulo y más adelante vuelve a decir lo mismo y más adelante vuelve a decir lo mismo? ¿Qué significa eso? Que eso que está diciendo es algo importante. Es tan importante que merece la pena que aparezca una vez, 2 veces, 3 veces o más en la Biblia. Entonces recordemos eso, la sabiduría no es lo mismo que inteligencia, porque la sabiduría tiene que ver con el temor de Jehová. Entonces, hablar a nuestros hijos con moderación, usar palabras agradables y deleitarse en comprenderlos no es una técnica, no es una estrategia. Son actitudes que reflejan la sabiduría, y la sabiduría que se encuentra solo en el temor del Señor. Entonces, las cualidades, ¿cuáles son las cualidades que nos van a permitir hablar con provecho a nuestros hijos? Son cualidades espirituales. No importa cuál sea mi forma de ser, si soy muy tímido, si soy introvertido, si soy extrovertido, si soy callado, si soy hablador, esas son cosas, digamos, que son más relacionadas a nuestra humanidad. Pero de las cualidades que habla aquí son cualidades espirituales, que tienen que ver más con mi comunión con Dios, con la profundidad con la que conozco o anhelo conocer a Dios, con la profundidad con la que me relaciono o me quiero relacionar con Cristo. Sin importar mi forma de ser, esas cualidades se van a reflejar en la medida en la que yo conozca y me acerque a Cristo. Entonces, vamos a ver la primera. Vamos a ver la moderación. ¿Qué es la moderación? Dice el autor, en mi juventud, hablar con franqueza era la medida de la buena comunicación. La gente estaba orgullosa de sus discursos desenfrenados. Muchos padres de la generación actual fueron criados por padres acostumbrados a
déjalo ir, déjalo hacer, deja que él vaya. Y en sorprendente contraste, la moderación es la cualidad de una conversación sabia. Las conversaciones educativas nunca son irreflexivas ni impetuosas, es decir, no son arrebatadas. Proverbios 17:27 nos dice que el que retiene las palabras tiene conocimiento, ¿no? Eso dice Proverbios 17:27. El que retiene las palabras tiene conocimiento, y el sereno de espíritu es hombre inteligente. Entonces, es curioso, ¿no? Porque nosotros relacionamos el ser inteligente con sacarme buenas notas, o con siempre tener una respuesta para todo, o que cuando hay un problema, resolverlo. Pero acá dice que el sereno de espíritu es hombre inteligente. Entonces, las personas sabias que hablan con moderación se han enseñado a sí mismas a detener, a limitar o a controlar lo que dicen. ¿Nunca les ha pasado que dicen algo que no deberían y de ahí se arrepienten? O que en un momento de euforia o de ira le dicen algo a alguien que en verdad no piensan, pero lo dicen solo por querer ganar la discusión o por devolver el golpe. Lo que me dijo me hizo sentir mal, entonces voy a decirle algo que lo haga sentir mal. Aunque no piense realmente así esa persona, ¿no? Pero mi objetivo no es ser sensato en ese momento. Mi objetivo es devolver el golpe o demostrar que yo no me quedo callado o demostrar que yo voy a ganar esta discusión. Bueno, la Biblia dice que un sabio no hace eso. Una persona sabia sabe detener, limitar y controlar lo que dice. Y aquí lo está aplicando a cómo nos comunicamos con nuestros hijos, ¿no? Yo todavía no lo he experimentado, pero estoy seguro que en más de una oportunidad mi hija me va a sacar de quicio. Seguramente. Y por sus caras veo que va a ser así. Entonces, yo desde ahorita ya voy tomando conciencia de que yo debo estar preparado para eso. Debo aprender a detener, a limitar o a controlar lo que yo le diga a mi hija cuando la quiera corregir. ¿Por qué? Porque eso es reflejo de alguien sabio y yo quiero ser sabio para poder criar a mi hija en el temor del Señor. No para que sea una gran persona, no para que sea una profesional exitosa, no para que llegue a ser presidente. Ya hemos visto que ser presidente tampoco es garantía de nada, pero creo que lo mejor que puedo anhelar para mi hija es la salvación de su alma. Entonces, por ahí está el enfoque al que ve el autor. Entonces, el hombre de entendimiento hablará con honestidad, franqueza y objetividad, pero sus palabras estarán bien formuladas para beneficiar a los que lo escuchan, no para imponerse por encima del resto de personas con las que está conversando. O sea, limitar y controlar lo que digo no quiere decir omitir cosas, no quiere decir dejar de decir lo que pienso. Entonces, mi hija hace alguna travesura y no significa que yo, estoy molesto, pero ya bueno, no importa. No, sí importa, porque lo que hizo estuvo mal. Yo no debo decirle, ya, no te preocupes. No, preocúpate, porque lo que hiciste estuvo mal. Pero hacerlo de una manera sensata, ¿no? De una manera honesta y de una manera objetiva. ¿Qué cosa es la objetividad? Pues darle el enfoque correcto a algo, ¿no? No exagerarlo, no minimizarlo. Si hizo una travesura, no tratarla como si se hubiera cortado un dedo o algo así, ¿no? No hacerlo algo exageradamente terrible.
pero tampoco minimizarlo, porque si hizo algo mal, está mal lo que hizo. Si se le advirtió, no corras por ahí y por correr se cayó, desobedeció, ¿no? Y eso es un pecado. Llamar a las cosas por su nombre, pero tampoco amenazarla para que nunca más lo vuelva a hacer pensando que con eso voy a poder conseguir mi objetivo. Entonces, el hombre de entendimiento hablará con honestidad, franqueza y objetividad. Pero sus palabras estarán bien formuladas para beneficiar a los que le escuchan. Retomando el ejemplo, mi objetivo no es que mi hija nunca vuelva a hacer una travesura, porque probablemente eso no lo pueda lograr nunca. Mi objetivo es que mi hija entienda que lo que hace tiene consecuencias, que es mejor obedecer que desobedecer, y que ella sea consciente de la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Llamar a lo malo malo y llamar a lo bueno bueno. Que ella obedezca o no ya dependerá de ella, ¿no? Y yo me esforzaré para que sea así, pero recordando lo que estoy predicando el día de hoy. Entonces, el habla moderada es habla suave. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a hablar bajito, pero es un habla suave y vamos a ver a qué se refiere. Eclesiastés, en el capítulo 9 y el versículo 17, nos recuerda algo. Eclesiastés 9, 17. ¿Qué cosa dice? Las palabras de los sabios, oídas en silencio, valen más que los gritos de los que gobiernan entre los necios. ¿Qué les parece? Y hay muchos, ¿no? Hay muchos que fácilmente pueden caer en pensar que el que habla más fuerte va a ganar la conversación, ¿no? Pero sin embargo la Biblia dice otra cosa, dice, las palabras de los sabios oídas en silencio, si yo me quedo en silencio y escucho, eso es de mayor valor que los gritos de los que gobiernan a los necios o entre los necios. Entonces, hay un poder en las palabras suaves que no está presente en los gritos y los gritos, en los gritos y gritos. Y es curioso porque ahora que en el trabajo he comenzado a ver otros temas, uno de mis principales clientes internos, que es un gerente que tiene cierto nivel dentro de la compañía, bueno, él tiene su jefe, ¿no? Que es otro gerente que está más arriba de él. Y su jefe, yo nunca lo he tratado así personalmente, todavía no al menos, pero sí, se ve que es una persona calmada, ¿no? Amable. Pero él es jefe de esta persona a la que yo le doy servicios y también es jefe de mi jefe, indirectamente. Pero le tienen un temor a esta persona, es un señor un poco mayor, ¿no? Le tienen un temor que no quiero que se moleste, no, mejor hago lo que me dice porque no lo quiero ver molesto. Y siempre he escuchado esos comentarios de que no lo quiero ver molestos. Entonces ya, agarrando confianza con mi cliente interno, me dice, no, es que esta persona molesta es lo peor que te puede tocar. Entonces yo lo primero que pensé fue alguien que te grita, te habla feo y te humilla delante de todos. Dice, no, si él es peor, es lo peor. Lo peor que te puede pasar es que se moleste contigo en una reunión o cuando le estás presentando algún resultado. Porque él no te grita. O sea, te habla calmado, pero serio. Te mira a los ojos y te habla calmado y te comienza a hacer preguntas acerca de lo que está pasando. Entonces ni siquiera te está gritando, ni siquiera te puedes victimizar, no puedes hacer nada, te desarma totalmente. No te queda otra más que escucharlo y tratar de responder.
Y como te está tratando tan bien, pero a la vez te está llamando la atención, te obliga a que le digas la verdad, que lo que hiciste mal lo reconozcas. O sea, en sus palabras tranquilas y en su calma, te arrincona con la pared y no te deja hacer otra cosa que no sea serle sincero. Y eso es lo que les causa más temor que enfrentarse a alguien que les grita, los humilla, le dice, sí, que todo lo haces mal, ¿cómo es posible? Siempre lo mismo contigo. Y luego esa persona, en medio de esos gritos, tratar de defenderse, ¿no? Pero ¿por qué me tratas así? Que no me des hablar así, aunque lo he hecho mal. Pero la otra persona los trata tan bien que no tienen con qué defenderse, o sea, no tienen por dónde escaparse. Solo les queda estar centrados en el tema y responder lo que les están preguntando. Entonces, cuando leía esto y decía que las palabras suaves tienen un peso especial, me acordaba de ese ejemplo, ¿no? Y esto puede ser contrario al sentido común, ¿no? Uno puede pensar que lo están escuchando y que sus palabras tienen más peso cuando uno grita, cuando uno levanta la voz. Pero es todo lo contrario. Los gritos trivializan las palabras. Gritar pone la emoción en primer lugar, pero la razón en segundo lugar. Un hijo probablemente recuerde más que debe hacerle caso a su papá porque le grita más que lo que le dijo, ¿no? Que lo que trataba de comunicarle. Entonces, eso puede ser peligroso porque lo que queremos es que nuestros hijos entiendan lo que es correcto, no que se asusten porque les vamos a gritar. Que hagan lo correcto porque es lo que a Dios le agrada. No que hagan lo correcto porque si no mi papá me grita o me castiga. Entonces, el gritar, el levantar la voz y hablarle así a nuestros hijos, le va a quitar protagonismo a lo que realmente estamos tratando de decirles o tratando de enseñarles. Dice el autor también que una vez fue a aconsejar a una madre que solía gritar. Entonces, con el rostro enrojecido de ira y gritando, daba demandas y amenazas a sus hijos. Y cuando más usaba los gritos como medio de comunicación, menor era el poder de sus palabras y su autoridad sobre sus hijos. Con el tiempo, los niños se acostumbraron tanto a sus gritos que ni siquiera se daban cuenta que ella les estaba hablando. Simplemente la miraban, la escuchaban, pero su mente estaba en otro lado. Su miedo y su falta de confianza en Dios fueron la fuente de sus gritos. ¿Entienden eso? El autor dice que esta mamá, del ejemplo, gritaba porque tenía miedo y le faltaba confiar en Dios. Ahora, creo que vale la pena aclarar que esto no es un diagnóstico que se pueda aplicar a todas las personas que gritan. Que el autor lo diga en este ejemplo no significa que cualquiera que grita, es un miedoso y no confía en Dios. El autor está hablando específicamente de este ejemplo. Puede ser un ejemplo que se aplique a alguna otra persona, pero no es que todos los que gritan les pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, el autor dice que trabajó en el problema con esta mamá y ella comenzó a confiar más en Dios. Y en la medida que ella confiaba más en Dios, comenzó a gritar menos. Con el paso del tiempo, sus hijos comenzaron a escuchar más sus palabras y a apreciarlas más. ¿Y por qué la confianza en Dios? Porque yo confío en que el que tiene el poder de cambiar y transformar la vida de alguien, incluyendo a mis hijos, es la palabra. No soy yo con mis técnicas, mis formas o mis gritos. Entonces, mientras más confíe en Dios, voy a ver menos la necesidad de querer tomar el control y que las cosas se hagan como yo quiero en el momento que yo quiero. O tratar de hacer lo que sea necesario para cumplir ese objetivo. Porque entiendo que no es un objetivo que cumplir, sino que es la voluntad de Dios aplicada en mi vida y en la vida de mis hijos.
Entonces, el habla moderada, y por eso, hermanos, al principio di la advertencia, ¿no? Para que nadie se sienta aludido. El habla moderada usa pocas palabras. Hay gente que le gusta hablar mucho. Por el trabajo tuve la oportunidad de ir a Costa Rica. Y cuando fui a Costa Rica, mi jefe me hizo una advertencia, ¿no? Me decía que a la gente de Costa Rica el hablar es su deporte nacional. Les encanta hablar y hablar y hablar y hablar. Y es verdad, hablan un montón. Tengo un compañero con el que trabajo que es de allá, que siempre me llama a las... No siempre, a veces me llama a las 6 de la tarde. Yo normalmente trabajo hasta las 6:30. Me llama a 6, 6:15 y me dice: oye, Steven, ¿tienes 5 minutos? La primera vez le creí, pero ya cuando me llama a esa hora y me dice: ¿tienes 5 minutos? Yo ya sé que esto es entre media hora, 1 hora y a veces más. Y ya Emily, mi esposa, me mira y me dice: oye, ya, córtale, pues, ¿no? Ya. Y un par de veces he escuchado y se ríe: no, discúlpame, sí, yo sé que es tarde, pero de ahí sigue y sigue y sigue. Entonces, dice que el habla moderada usa pocas palabras. Nuevamente en Eclesiastés, en el capítulo 6 y el versículo 11, dice que el predicador advierte, ¿no? Cuantas más palabras, más tonterías y en vano. Y ahí, por ejemplo, ahí yo sí me sentí identificado porque yo caigo mucho en que cuando quiero explicar algo, doy vueltas y vueltas sobre el mismo punto, pensando que si lo digo varias veces de diferentes maneras, va a quedar mucho más claro, ¿no? Pero dice que uno puede irritar a su hijo usando muchas palabras. En general, las conversaciones largas podrían resumirse en unas pocas frases, ya que las personas son repetitivas. Varias conversaciones rápidas suelen ser más eficientes que las conversaciones largas. Los padres, dice el autor, los padres a los que he aconsejado que se quedaron sin paciencia con sus hijos no estaban tratando de hacerles daño. Amaban a sus hijos y les asustaban las cosas que veían en sus vidas. Cuando sus hijos eran más pequeños, los disciplinaban. Y a la medida que los niños crecieron, y los métodos de disciplina de sus padres cambiaron, ¿no? Comenzaron a llamar a sus hijos para conversaciones largas y agotadoras. Y quizás en esa desesperación de que mi hijo entienda, le hablo y le vuelvo a decir, y cito ejemplos, y saco mi Biblia, y una cosa y otra cosa. Y a veces en esas conversaciones uno se arriesga a más, a hablar de más, a decir cosas que no debería decir, que no son el momento de decirlas, o simplemente aburrir a nuestros hijos y hacer que pierdan el foco de lo que realmente les quería decir. Entonces, las conversaciones que duran demasiado pueden terminar envueltas en pecado. Y es un tema interesante también, ¿no? que menciona el autor. Y el autor cita a Proverbios 10:19. Y lo bueno de este autor es que es un autor centrado en la palabra, ¿no? Entonces el autor no trata de transmitir su experiencia, no trata de transmitir tácticas que él ha adquirido a lo largo de los años como padre o de aconsejar a otros padres, sino que el autor trata de compartir lo que ha ido aprendiendo de lo que dice la palabra. Entonces, el autor dice: las conversaciones que duran demasiado pueden terminar envueltas en pecado. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, eso es algo que dice la Biblia, ¿no? Proverbios 10:19 dice: no falta transgresión en hablar mucho. Quien habla mucho se arriesga a terminar pecando de alguna manera. Pero lo que modera los labios es la prudencia. El hombre prudente, el hombre sabio, va a moderar sus palabras. Las conversaciones que llevan mucho tiempo están sujetas
a las debilidades de los padres y de los hijos. Después de que se sienta agotado en una conversación emocionalmente agotadora, se encontrará diciéndoles palabras irreflexivas, incluso a veces hasta palabras destructivas. Y más tarde, cuando recuerde la conversación en su mente, podríamos pensar, ¿por qué terminé la conversación de esa manera? Realmente no quería llegar a ese punto, o no quise decir lo que dije, o no debía haberle dicho esto a mi hijo o a mi hija. Y ese es el peligro al que nos exponemos con conversaciones demasiado largas. Ahora, el habla moderada, y ya para cerrar esta parte de la moderación, piensa antes de hablar. Y eso es algo muy importante que a algunos puede costarnos mucho. Primero pienso y después hablo. Algunos primero hablan y después piensan, uy, no debí decirle eso. Pues la Biblia enseña que debe ser al revés. El corazón del justo, dice Proverbios 15:28, el corazón del justo reflexiona sobre lo que ha de ser respondido. Pues antes de dar una respuesta, dice que el corazón del justo reflexiona qué cosa es lo que va a decir, para no hablar de más. Y para pensar si lo que va a decir va a cumplir el objetivo que está buscando. Nuevamente, ¿cuál es nuestro objetivo? Instruir el corazón de nuestros hijos. Si mi hijo se porta mal, ¿cuál es mi objetivo? Castigarlo, que sienta dolor, que se arrepienta de lo que hizo. Mi objetivo es instruirlo en lo que la palabra dice. Que entienda que si no debe hacer algo, es porque no es agradable para Dios. No porque yo se lo prohíbo, no porque yo no quiero, no porque a mí no me gusta. Y quizás sí hayan cosas, ¿no?, de gustos y formas de cada uno y de cada familia, pero lo más relevante de todo es que mi hijo entienda qué cosa es agradable delante de Dios y qué cosa es desagradable delante de Dios. Y si logro transmitir ese mensaje a mi hijo, creo que haríamos un buen trabajo. Pero al mismo tiempo es lo que muchas veces nos cuesta más. Y yo lo digo con cierto temor y cierta ansiedad porque yo recién voy a entrar a esa etapa. Así que ya les contaré más adelante cómo me va. Dice, el sabio pone sus palabras en la balanza para medir la importancia de lo que va a decir. Él piensa. Vamos a reflexionar y cuestionar si es lo correcto para decir, ¿no? En cada situación me da ganas de decirle esto, pero ¿es correcto que le diga eso? ¿O es correcto que se lo diga en este momento? ¿O es correcto que se lo diga de la forma de la que se lo quiero decir? Reflexiona antes de hablar. En cambio, el impío, dice la palabra, rebosa de males. Para él no hay pensamiento cauteloso, no hay moderación ni percepción de la importancia de las palabras. Para el impío, esas son tonterías. Yo voy y le digo lo que pienso y que me agradezca porque estoy siendo sincero. Pero las palabras, una vez pronunciadas, no se pueden quitar. No es como el WhatsApp, ¿no? Envías un mensaje por error, eliminar mensaje. A lo mucho van a ver, alguien te envió un mensaje y lo eliminó. ¿Qué me habrá puesto? A veces te arriesgas a que la persona lo vea y ¡fum!, lo eliminaste, pero ya lo leyó. Sin embargo, las palabras que le decimos a otra persona no se pueden retirar. Y un día escuchaba un ejemplo que es como clavar clavos sobre una madera, ¿no? Yo tengo una madera, clavo un clavo en esa madera y luego lo quito. Bueno, la madera ya no tiene clavos, pero ahí queda la marca. O sea, la madera no está como al principio. Ya quité el clavo, pero ya quedó la marca. Puedo tratar de resanarla, de rellenarla o hacer algo, pero siempre va a quedar con cierta imperfección. Entonces,
Dice que el sabio y el prudente habla con moderación, porque es consciente que lo que diga, aunque se disculpe, ya es algo que llegó a la otra persona y ya no hay forma de desaparecerlo. Y es un ejemplo muy extremo, muy extremo, y espero que a nadie le haya pasado. Pero en un momento de ira, de cólera y de rabia, le digo algo hiriente a mi hijo. O le echo la culpa de algo, ¿no? Por tu culpa no puedo hacer tal cosa. Yo, por ejemplo, voy a confesarles algo. Quizás algunos lo sepan, pero hay algo que a mí, dentro de las cosas que me gustan, hay algo que me gusta mucho, y son las motocicletas. A mí me encantan las motos. Yo tenía una moto que al final la terminé vendiendo por algunas razones, pero el gusto permanece, ¿no? Ya no tengo moto, pero me siguen gustando. Entonces, durante la pandemia, yo hice mi estrategia con mi esposa, ¿no? Mi esposa, naturalmente, le gustan las motos, pero no le gusta que yo tenga una. Dice, sí, las motos son bonitas, divertidas, pero no te compres. Porque son peligrosas, porque te pueden chocar y por diversas razones que seguramente todos conocen. Entonces yo ya tenía mi estrategia, ya dije, la pandemia, este es mi momento. Porque en esa época Emily trabajaba, ¿no? Entonces ella tenía que ir a la universidad a dictar clases y yo supuestamente pues iba a volver al trabajo presencial, iba a tener que ir a mi trabajo, ¿no? Y trabajamos en lugares muy lejanos. Y estaba todo este tema de la pandemia, que es mejor no tomar transporte público si es posible, y que hay que cuidarse, que el distanciamiento. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? No tenemos una economía para tener 2 autos, definitivamente no. No podemos comprar 2 autos. Ahí está, pues, la solución. Me compro una moto. Es más barato que un auto, ahorra mucho menos combustible, y nos vamos a ahorrar tiempo, dinero y un montón de cosas, ¿no? Porque yo trabajaba más lejos, iba a recorrer más distancia en moto, más económico, y Emily se iba en el carro, más seguro y más cómodo. Y todos felices. No, que ya, no, yo te llevo y de ahí me dejas y de ahí me recoges. No, pero es más... Y era verdad, ¿no? Es más combustible, es más gasto, es más tiempo. No, pero además, ¿cómo vamos a comprar una moto? Yo he ido ahorrando, mira, ya tengo tanta cantidad, entonces ya me falta poco y la compro. No, pero que la moto, no, mira, es esta, es así, no va tan rápido. Yo ya tenía todo fríamente calculado. Y ya como que le estaba convenciendo, ya me estaba aceptando, me dijo, no, pero tienes que estudiar. Entonces yo ya dije, ya mira, voy a estudiar tal cosa, voy a sacar tal certificado que me va a ayudar en lo profesional. Y ahora sí, mi moto. Entonces como que ya la iba dejando sin argumentos para decirme, no, pero esto, pero eso ya lo vi, pero esto, no, eso ya lo vi. Entonces ya estaba aceptando y salió embarazada. Y entre una cosa y otra cosa y otra cosa, pues lo que había ahorrado para mi moto, pues se iba así. Obviamente yo estaba feliz por el regalo de Dios de ser padre. Pero mi moto se iba alejando sin mí. Si yo me quedaba y la moto se iba yendo. Entonces, un error fatal que podría cometer en un momento de furia, de enojo y de cólera, es que yo le pueda decir a mi hija, yo iba a tener mi moto, pero por tu culpa nunca me la compré. Y ahorita es gracioso, ¿no? Y lo cuento así, pero quizás pueden haber otras cosas mucho más serias que el gusto de comprarse una moto, que eventualmente con la llegada de un hijo podrían obstruirse, posponerse o cambiarnos los planes. Y sería muy duro, muy triste que yo le diga a mi hijo, por tu culpa ya no puede hacer esto, como en mi ejemplo, ¿no? Y quizás de ahí ya me calmo, se me pasa la cola, el enojo, y le digo, oye, no, hijito, hijita, discúlpame, no lo dije en serio. Es que estaba molesto, es que tú me haces renegar. Y otra vez le comienzo a regañar, es que me haces renegar porque te portas mal y que esto que el otro. Pero mi hija, en mi caso, mi hija, ya se va a quedar con ese recuerdo que en algún momento le dije eso, ¿no? Y en el fondo de su corazón puede quedar esa duda.
cada vez que yo me moleste con ella, recordar eso que alguna vez le dije. Por tu culpa no pude hacer esto que era uno de mis anhelos o de mis sueños o algo que yo quería. Entonces, eso es lo que dice el autor, ¿no? La persona sabia y prudente se modera antes de hablar, piensa y reflexiona. ¿Realmente vale la pena lo que quiero decirle a mi hijo? ¿Es el momento adecuado para hablar y regañarlo? Porque voy a hacer lo que voy a hacer, lo hago con la intención de corregirlo o con la intención de desquitarme. Entonces, esa es la moderación, ¿no? Y las palabras suaves y el pensar antes de hablar. Entonces, un poco antes, en el mismo libro de Proverbios, Salomón nos anima a hablar con cautela con esta observación. En Proverbios 15:23. El hombre se regocija en dar una respuesta adecuada. Y la palabra a tiempo, qué buena es. Y es bonito cuando los hijos recuerdan las palabras de sus padres, ¿no? Están en una situación y dicen, mi mamá siempre decía, por ejemplo, yo recuerdo algo que me decía mi mamá y que le decía, que a ella se lo decía a su mamá, ¿no? Mi abuela le decía a mi mamá y mi mamá me decía a mí, el flojo siempre trabaja doble. Eso me decía mi mamá cada vez que yo no quería hacer algo. Tan simple como llevar bolsas de un lugar a otro lugar, y para no hacer ir y venir, yo trataba de agarrar todo como podía así y lo llevaba de una sola. Y en el camino, ¡juá!, se me rompió una bolsa. Ya estaba barriendo, recogiendo todo lo que se me había caído. Mi mamá pasaba, me miraba y me decía, el flojo siempre trabaja doble. Y seguía caminando. Entonces, son cosas que en ese momento me daba más cólera, pero que ahorita yo recuerdo como palabras de sabiduría, ¿no? Entonces, esas palabras sabias, qué buenas son recordar de nuestros padres. Todo lo contrario de decirle, de que yo le diga a mi hija, por tu culpa nunca me compré la moto. Yo tengo la esperanza de más adelante comprarla. Pero es el contraste, ¿no? Entre una acusación y entre una palabra recordada con sabiduría. Entonces, ¿qué más? Vamos al segundo punto para no prolongarnos demasiado. Las palabras agradables. Como mencioné antes, las palabras agradables no son técnicas de comunicación, no son estrategias, no son técnicas. Son un reflejo de la gracia espiritual conocida como el temor del Señor. Al sabio de corazón se le llama prudente, y la dulzura de hablar aumenta el conocimiento. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice Proverbios 16:21. Al sabio de corazón se le llama prudente. Es decir, alguien que es imprudente no puede ser llamado sabio. Entonces, la sabiduría del corazón, adquirida a través del temor del Señor, se refleja en patrones de conversaciones marcados por palabras agradables. Las palabras agradables promueven la instrucción. Las palabras amables, las palabras dichas con amor y benevolencia, promueven la instrucción. Las palabras educadas y apropiadas provocan una respuesta satisfactoria. Y eso es verdad. Cuando yo tengo alguna discusión con mi esposa, alguna diferencia de opiniones ahí con mi esposa, o yo meto la pata en algo, como es natural, pues mi esposa se molesta, ¿no? Y reniega. Entonces yo puedo tomar dos posturas. Mi esposa me dije, pero te dije que hagas esto y no lo hiciste, te olvidaste, siempre te olvidas. Y yo pues, sí, pues, pero es que yo no puedo hacer todo y que cómo es posible. Y podemos comenzar a extender y prolongar nuestra discusión. Pero si yo vengo con palabras agradables y sensatas, reconociendo si yo cometí el error, pues que cometí un error, ¿no? Pero te dije que lo hicieras. Tienes razón, discúlpame. Voy a tratar de tener más cuidado. ¿Qué más me va a decir? Ya la dejo sin argumento para seguir peleando. Y a veces puede ser
no lo sé, no sé si acá pase, pero puede ser que hay mujeres que solo querían discutir, ¿no? Y quieren seguir discutiendo. Entonces ya como que le quitas el gusto de la discusión, ¿y ahora qué hago? Pero es mucho mejor utilizar palabras agradables. Las palabras agradables promueven la instrucción. Las palabras despectivas, exigentes, alteradas y severas no reflejan la noble confianza de quien se goza en el temor del Señor. Reflejan más bien un corazón temeroso, un corazón enojado y controlador. Tales palabras hacen que sea difícil recibir la instrucción. Las palabras cuidadosamente elegidas y pronunciadas a su debido tiempo son una fuente de gran alegría. Y la alegría es una bendición tanto para quien habla, porque no reniegas, como para quien las escucha, porque es agradable que alguien te enseñe. Yo trabajo en el área de sistemas. Soy ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, cuando yo era más joven, mi trabajo tenía que ver con soporte, ¿no? Con soporte técnico. Entonces me tocaba en algún momento pues dar soporte a todo tipo, ¿no? A alguien, a un analista, a un asistente y en algunos casos a un jefe, un gerente, ¿no? Y yo, bajo la idea de que pues no todos sabemos de todo, ¿no? Y hay mucha gente mayor que no es muy afín a la tecnología. Entonces, habían gerentes que no sabían bien cómo hacer algo en la computadora, pues yo iba y les ayudaba, ¿no? Y algunos como que se avergonzaban de estar preguntando algo tan obvio, porque pasa de todo. O sea, pasa desde que la computadora se está malogrando hasta que tenía desenchufado el monitor. O sea, no, que no funciona, está mal y tengo una reunión urgente. Ah, es que le faltó enchufarlo. Ya está. Entonces la persona obviamente se avergüenza, ¿no? Porque dentro de su cabeza es, ¿cómo no me di cuenta de algo tan obvio? Y yo podría decir, no, sí, pues ¿cómo no se dio cuenta? Está desenchufado y quiere que funcione. Pero, o sea, lo normal es que hay momentos en los que tenemos tantas cosas en la cabeza que a cualquiera nos puede pasar. ¿Cuándo no le ha pasado a los que usan lentes que están buscando sus lentes por todos lados, no los encuentran y los tienen acá? O sea, pasa, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Entonces, por ahí va mi comentario cuando me pasaba algo así, ¿no? No, pero, o sea, a cualquiera le puede pasar. No, no te preocupes, o sea, son cosas que a cualquiera le pasan. Y esas palabras agradables siempre me han traído por decirlo de alguna manera, un beneficio de regreso, ¿no? El yo haber tratado bien a alguien sin humillarlo, sin menospreciarlo, sin decir, mira, la próxima revisas enchufado y de ahí me llamas, ¿ya? O sea, el tratarlo, bueno, son cosas que a cualquiera le pasan, ¿no? No te preocupes. Decirle, ¿cómo no sé algo tan obvio? Bueno, para mí es obvio porque es mi carrera, ¿no? Seguramente si yo te pregunto algo de contabilidad, no voy a entender yo ni lo que es obvio, ¿no? O sea, el tratar de dar esas palabras agradables siempre ha hecho que cuando yo he necesitado algún favor, ellos me hayan querido ayudar. Y cuando yo he estado en aprietos y he tenido metidas de pata, porque he tenido metidas de pata en el trabajo, ellos me han ayudado a salir del problema, ¿no? Entonces, ese es el resultado de las palabras agradables. Y aplicado a nuestros hijos, el resultado es que nuestros hijos nos quieran escuchar. No que cuando ellos cometan un error, mejor no le digo a mi mamá porque se va a molestar. O hago una travesura, ya viene mi papá otra vez a decirme lo de siempre, que soy así, sino que realmente estén dispuestos a escuchar lo que les voy a decir. Porque seguro mi papá me va a decir algo interesante, algo que me va a servir, algo que quizás no me guste, pero más adelante me va a servir porque antes ya ha sido así. Mi papá me dice cosas que después las entiendo y me sirven. Entonces, nuestros hijos van a tener que superar dos obstáculos si nuestras palabras no son agradables. Ellos tendrán que entender la verdad que estamos tratando de transmitir y recuperarse de la manera ofensiva en la que se los estamos diciendo.
Si yo no uso palabras agradables con mis hijos, mi hijo primero voy a tener que, en medio de todo lo que le estoy gritando, tratar de entender qué cosa es lo que realmente le quiero decir. Y luego, no sentirse mal porque le estuve gritando durante un tiempo. Al no usar palabras agradables, no estamos reflejando sabiduría. Y no es un modelo de excelencia en el temor del Señor para nuestros hijos. Proverbios 16, 23 y 24, ¿no? El capítulo 16, los versículos 23 y 24, dice: el corazón del sabio es dueño de su boca y aumenta la persuasión de sus labios. Las palabras agradables son como un panal de miel, dulce para el alma y medicina para el cuerpo. ¿Alguna vez les ha pasado que cometen un error, tienen una metida de pata y de pronto alguien viene, te da unas palabras de ánimo y te hace sentir mucho mejor? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. También me ha pasado lo contrario, ¿no? También me ha pasado lo contrario. Que meto la pata y viene alguien y me hace sentir peor todavía. Me caí en el piso, me mira y ¡pah!, me patea. Peor, con sus palabras, ¿no? Obviamente con sus palabras. No me han pateado. Pero con sus palabras es como si lo hicieran. Pero qué bueno es que cuando metiste la pata cometiste un error. Eres consciente que cometiste un error. Te sientes terriblemente mal porque cometiste un error y alguien te anima. Y cuando digo te anima, no me refiero a que viene alguien y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, como el comercial, ¿no? Sino alguien que realmente te da palabras de ánimo en el Señor, que te anima a que las cosas pueden estar mejor, sí. Confías más en Dios, si buscas más en Dios, si oras más, si profundizas en la palabra de Dios. Dios te puede ayudar a salir del problema en el que sea que te encuentras. Dios puede solucionar cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Si tú lo buscas y haces lo que su palabra enseña, las cosas van a estar mejor. Y te lo dice en un momento adecuado y tú realmente lo recibes, lo asimilas y te llenas de paz. Cuando hace 3 segundos estabas al borde de la desesperación. Y se trata de eso, ¿no? Se trata de llevar eso a nuestros hijos. No hacerle creer a nuestros hijos que su vida va a estar solucionada porque nosotros somos sus padres, porque nosotros vamos a ser tan imperfectos como ellos y a veces más. Sino se trata de que su vida puede estar solucionada en la medida que ellos se acerquen a Dios. Y tener la vida solucionada no significa tener mucho dinero, casas, propiedades y profesiones. Sino significa poder disfrutar de la salvación que el Señor da. Eso es tener la vida solucionada. Porque el problema es que esta vida es pasajera y solo hay 2 finales, el bueno y el malo, no hay más. Entonces, de eso se trata, ¿no? El corazón, dice que las palabras agradables son como un panal de miel, dulce para el alma y medicina para el cuerpo, porque reconforta, porque da paz, porque te ayuda a entender que en Dios las cosas pueden estar mejor. Donde quiera que se lea acerca de Salomón o acerca de los proverbios, uno debe pensar en la sabiduría en términos más específicos que la percepción y el conocimiento ordinario, ¿no? Lo que decíamos al inicio, o sea, no se trata de ser muy inteligente o muy hábil con la mente, sino que cuando se lee sobre la sabiduría, uno debe pensar en una cualidad espiritual. La percepción y comprensión obtenida espiritualmente a través del temor del Señor. Salmos 25, 14 dice, la intimidad del Señor es para los que le temen, a quienes dará a conocer su pacto. O sea, Dios le va a dar sabiduría
a aquellos que le teman. No se refiere a un temor de asustarse, ¿no? Sino a un temor reverente, a un temor respetuoso. Yo no puedo hacer esto porque a esto no le agrada a Dios. Y no es porque alguien me esté viendo. Puede que nadie me esté viendo, pero como yo tengo temor del Señor, no quiero hacer algo que lo va a ofender o algo que lo va a entristecer. Yo quiero que el Señor me mire y se alegre. A ese temor se refiere. Estas cualidades espirituales permiten al hombre guiar sus labios en formas de hablar que promueven la instrucción. Entonces, facilitar la instrucción con palabras agradables. Nuestra boca y nuestros labios deben ser guiados por la sabiduría de nuestro corazón. Y para eso debemos tener un corazón sabio. No se puede simplemente hablar con nuestros hijos y promover la educación. Para traer una correcta curación y dulzura a nuestros hijos, nuestras palabras deben ser agradables, como panales de miel, dulces y medicinales para el cuerpo de nuestros hijos. Entonces, para cerrar este punto, Eclesiastés 10, capítulo 10, versículo 12, dice que las palabras que salen de la boca del sabio, ¿qué cosas son? Llenas de gracia. Recordemos en este momento lo que significa el término gracia, para que podamos entender lo que significa palabras llenas de gracia. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Dios da el regalo del perdón y la vida eterna a aquellos que merecen su condenación. A veces los padres justifican su discurso descortés pensando, esto es lo que se merece este niño, que lo castigue, que le hable fuerte. Pero el padre sabio, en contraste con este pensamiento, es amable. Trata de imitar a Dios, que es misericordioso, que con amor nos da lo que no merecemos, la gracia, pero sin dejar la rectitud. Como vemos los martes, Dios tiene muchas cualidades, ¿no? Y Dios no es que es amoroso y deja de ser recto, es misericordioso y deja de ser justo. Dios es todas las cosas a la vez. Te muestra su justicia con amor, pero también con rectitud. Y cuando tiene que aplicar un castigo, lo aplica. Y el castigo para sus hijos no es Dios desquitándose porque no le hicimos caso. El castigo de Dios es Dios haciendo algo para que volvamos al camino recto. Entonces, como tercer y último punto, el objetivo de la comunicación es comprender a su oyente. Por lo general pensamos en las buenas habilidades de comunicación como capacidades de expresar ideas o palabras de manera eficiente. Pero el arte de la comunicación más refinado no es la capacidad de expresar ideas, es la capacidad de comprender a la persona con la que estamos hablando. Y Proverbios lo dice, ¿no? En el capítulo 18, versículo 2, dice Proverbios que al necio no le agrada comprender, sino exteriorizar su interior. O sea, el necio solo quiere hablar lo que él quiere, lo que él piensa, lo que a él se le ocurre. Él solo quiere sacar hacia afuera lo que tiene adentro de su mente o de su corazón. Al necio no le interesa comprender a la otra persona. Entonces, si tú eres de las personas que en una conversación no dejas hablar a los demás, o siempre estás interrumpiendo y no dejes que la otra persona termine la idea completa de lo que quería decir, creo que es una buena oportunidad para reflexionar si en tu caso aplica lo que dice Proverbios. ¿Cuántas veces has sido tonto en una conversación? ¿Cuántas conversaciones con sus hijos no se han centrado en comprenderlos y ayudarlos a expresar sus propios pensamientos e ideas? Dice el autor, si eres como yo,
a veces no estás realmente interesado en lo que tus hijos piensan. Solo estás interesado en tú decirles algo a ellos. Hizo algo malo. No te interesa saber por qué lo hizo o cómo llegó a tener esa actitud o ese comportamiento. Tú quieres que no lo vuelva a hacer, que te escuche y que sepa las consecuencias de lo que va a pasar si lo vuelve a hacer. Pero a veces no nos importa el por qué lo hizo, por qué está actuando de esa manera. No vamos a la raíz, ¿no? Si no, vamos por encima y cortamos lo malo. Pero como no vamos a la raíz, nos arriesgamos mucho a que eso malo vuelva a crecer. Y volveremos a cortar y volverá a crecer. Entonces lo que dice aquí el autor es que es muy importante tratar de comprender a nuestro oyente, a nuestros hijos. Ayudarlos a expresar sus pensamientos y sus ideas. Si eres como yo, bueno. Y puede haber momentos en los que tengas miedo o no quieras entender lo que piensan tus hijos. Es posible que no desees abordar los problemas difíciles que puede plantear la conversión real. Puede que tengas un problema chiquito y cuando le preguntas, hijo, ¿pero tú qué piensas? El problema chiquito te das cuenta que es un problema mucho más grande. Y puede ser difícil, ¿no? Seguramente yo me voy a enfrentar a eso. Pero a veces puede tener miedo de que si comprende mejor a su hijo, tendrá que cambiar algunas de sus expectativas que no quieres cambiar. Y hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Sobre qué cosa va a estudiar tu hijo o tu hija. Porque tú quieres, no sé, en una época lo que todo el mundo quería es que sus hijos sean doctores, ¿no? Que sean médicos. No, hijo, tú tienes que ser médico, el médico de la familia, tu abuelo fue médico, tu tío fue médico, tú tienes que ser médico. Pero papá, a mí me gusta, no vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Bueno, a mí me gusta comer arroz con pollo, pero no vamos a hablar de lo que nos gusta. Tú tienes que ser médico y le metes la medicina por los ojos, por las orejas, por todos lados. Ven, siéntate conmigo, vamos a ver Doctor House, de médicos. Ven, siéntate conmigo, vamos a ver esta película de, ¿cómo se llama el otro? El doctor que tiene autismo. Y lo metes por donde sea, le metes la medicina. Y no te interesa saber qué cosa quiere él realmente, porque no me vaya a salir con que quiere ser artista, quiere ser actor de teatro, quiere ser músico. No. Se malogra mi sueño. Como no era el de tu hijo, no, es que mi sueño es que mi hijo sea médico. Entonces, a veces, en ejemplos más específicos y más cotidianos podemos tener ese temor, ¿no? De no quiero saber lo que realmente piensa mi hijo, porque de repente no es lo que yo quiero que él haga. Pero no se trata de eso. Una noche, dice el autor, tuve una conversación con mi hijo. Fui a su habitación y antes de irme a dormir, fui a hablar con él. Y había algo en mi pecho que yo quería expresarle a mi hijo. No estaba sinceramente interesado en entenderlo. Solo fui y le hablé. No le dije nada grosero ni abusivo, pero le hablé. Y luego me despedí y me fui. Cuando terminé, le dije que estaba feliz porque habíamos tenido la oportunidad de conversar, ¿no? De tener una buena conversación. Y luego oré por él y me fui a la cama. Unos minutos más tarde, tocó a la puerta de mi habitación y me dijo, papá, ¿todavía estás despierto? Le dije, sí, puedes entrar, ¿qué pasó? Papá, cuando saliste de mi habitación dijiste que estabas feliz de que hablamos. Solo quería decirte que yo no hablé. Tú nomás hablaste, pero yo no dije nada. Entonces, el papá se fue pensando que había tenido una buena conversación porque había hablado y el hijo había estado callado escuchando todo lo que decía y dice, esto es, lo hice muy bien. Cuando en realidad pues, no fue una conversación de dos personas, ¿no? Solo fue el papá hablando y el hijo escuchando, sin saber lo que el hijo pensaba al respecto de lo que le decía. Entonces, el autor dice, fui un tonto esa noche. Podría haber dicho lo que quisiera en ese contexto de hacerle buenas preguntas a mi hijo y obtener buenas respuestas de él, porque estaba dispuesto a escuchar, pero solo me enfoqué en expresar mis propias opiniones. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando se deleita en comprender a sus hijos, está expresando su amor por ellos. Estamos diciendo,
Te amo mucho y me importa lo que piensas. Los quiero mucho y quiero entenderlos. Los quiero tanto que quiero esforzarme en hacerles buenas preguntas. El placer de entenderlos va a animar a nuestros hijos a que ellos quieran comunicarse con nosotros. Es más probable que se abran cuando saben que mamá y papá están realmente interesados en lo que piensan, que cuando se dan cuenta que sus padres no les interesa y son indiferentes. Y puede ser, ¿no? Y hay muchos ejemplos de todo tipo, ¿no? Como el hijo que se saca 19 en un examen y dice, papá, mira, me saqué 19, pero pudo ser 20. Bueno, se va medio triste, ¿no? Papá, ahora sí me saqué 20. Bueno, es lo mínimo, ¿no? Tú solo estudias, deberías sacarte 20 más seguido. Entonces, podemos tener reacciones y respuestas que no son las mejores para nuestros hijos, que desde nuestro punto de vista, quizás ya maduro o golpeado por diferentes cosas en la vida, pensando de que, hijo, si tú hubieras vivido en la época en la que yo viví, si tú supieras cómo fue mi niñez, si tú supieras, o sea, ya con ese trato de la vida con nosotros, pensar que nuestro hijo está en el mismo nivel de madurez, o que va a pensar igual que nosotros, o que va a reaccionar igual frente a la vida, es algo que, si lo pensamos detenidamente, no tiene mucho sentido, ¿no? Nuestro hijo está a un nivel de madurez menor y no ha vivido lo mismo que nosotros hemos vivido. Entonces su visión de la vida es diferente. Si no nos preocupamos por entender lo que ellos piensan y sienten, probablemente nuestras conversaciones no lleguen a tener el efecto que quisiéramos que tengan. Y es más probable que los hijos se abran, cuenten y sean sinceros con padres que saben que los van a escuchar, que con un papá que te dice, ya te dije que no. A ver, ¿qué parte del no entendiste? Y a veces ni siquiera dejamos que, papá, ¿puedo? No. Pero papá, yo, no. Ya te dije que no. Son cosas en las que quizás a nosotros nos tocó vivir y que deberíamos pensar seriamente el evitar repetir con nuestros hijos. Entonces, la sabiduría y la fuerza para recordar y emplear estos medios de comunicación es una gracia espiritual. No es algo humano, así que no nos sintamos mal porque no tenemos esa forma de comunicarnos con nuestros hijos o entre nosotros. Pero entendamos que esto que dice el autor es el resultado de nuestra fe y confianza y temor del Señor. Mientras más fe y más temor del Señor tengamos en nuestra propia vida, no de palabra, sino de hecho, seguramente nuestra comunicación y otros aspectos de nuestra vida van a reflejar lo que dice la Biblia. No lo que dice la autora, lo que decían los versículos que hemos ido leyendo. Porque es una gracia espiritual. La moderación al hablar, las palabras agradables que promuevan la instrucción y la comprensión para entender a la persona con la que estoy hablando son virtudes espirituales que provienen de la gracia de Cristo. Mientras yo como padre descanse en el poder de Cristo, voy a poder recibir la gracia y la fuerza que me va a permitir comunicarme con mis hijos usando estas virtudes. No soy una persona ansiosa que está tratando de forzar un cambio o de controlarlo todo. Ser una persona llena de gozo y de esperanza que descanse en la gracia y el cuidado de Cristo. Llena de temor y reverencia de Dios, buscando cumplir mi llamado como padre. Entonces, eso es lo que preparé para compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy. Para mí ha sido de mucha bendición poder estudiarlo y prepararlo. Sí, pensando en el futuro me quedo medio ansioso de qué será lo que a mí me toque vivir con mi propia hija, pero creo que es algo que podemos aplicar primero con nuestros hijos, que es el enfoque del tema de hoy, pero realmente lo podemos aplicar con cualquiera
de las personas con las que logremos comunicarnos. Con nuestros hijos para cumplir nuestro rol como padre. Con nuestros hermanos para ejercer el amor de Dios unos con otros. Y con aquellas personas de afuera que no son creyentes para dar un buen testimonio de lo que es un verdadero creyente. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.